continuar leyendo este libro de Antonio Velasco Piña, que se llama Regina. 2 de octubre no se olvida. Vamos a leer el capítulo número 9, que está titulado La versión china. Comienza así. Tras de breve espera, Regina y el oficial que la conducía fueron recibidos por el director de la prisión. Se trataba de un hombrecillo enclenque y encorvado, cuya férrea mirada ponía de manifiesto la existencia de una tenaz voluntad encerrada en un débil organismo. El director observó detenidamente a la prisionera, escuchó atento las explicaciones del militar y leyó con sumo cuidado cada una de las anotaciones contenidas en el expediente del caso. No se necesitaba ser un gran observador para percatarse de que aquel funcionario era la personificación misma de la rigidez y la meticulosidad. Concluida su detallada revisión del expediente, el director pronunció unas cuantas palabras ante el aparato de intercomunicación interna de la prisión. Al parecer había llamado por dicho medio a una de las personas que laboraban en la cárcel, pues al poco rato hizo su aparición en la oficina un anciano que, a juzgar por los instrumentos que traía colgando a la altura de la cintura, unas tijeras de podar y 2 pequeños azadones, debía ejercer funciones de jardinero. Regina tuvo que hacer un esfuerzo para no delatar su asombro. Una sola mirada al recién llegado había bastado para hacerle comprender que se hallaba ante un auténtico maestro. Bajo la arrugada faz y el flaco cuerpo del supuesto jardinero, la joven percibió la presencia de un ser dotado de una elevada espiritualidad. Sus ojos reflejaban esa poderosa energía que solo poseen quienes han logrado el pleno dominio de sí mismos. Sin embargo, una especie de perfecto disfraz mantenía cuidadosamente oculta en aquel singular sujeto toda manifestación de cualidades superiores. Había sido necesaria la penetrante mirada de una daquini para descubrir bajo su engañoso aspecto exterior la oculta presencia de un maestro. Mientras Regina se formulaba mentalmente toda clase de preguntas, el director de la cárcel, clavando en ella una fría mirada, comenzó a dirigirle un demagógico discurso. Ante la sorpresa de la joven, el anciano jardinero comenzó a traducir al tibetano cada una de las palabras de la encendida arenga. El presidente Mao
gran timonel del impetuoso torrente de la Revolución Mundial. Utiliza en ocasiones la generosidad para transformar a los enemigos del pueblo en servidores de las masas trabajadoras. Este centro de reeducación para mujeres antisociales fue creado gracias a una magnánima iniciativa de nuestro admirado dirigente. En lugar de dar muerte a personas que, como usted, son la basura, dejada por la desaparición de una antigua sociedad feudal, aquí aplicamos las sabias enseñanzas del presidente Mao para convertirlas en miembros útiles a la nueva sociedad revolucionaria. Poniéndose bruscamente de pie, el director de la prisión sacudió amenazadoramente ante Regina el expediente que tenía en las manos. Con el semblante contraído, en un rictus de cólera, el hombrecillo prosiguió su alocución. Conocemos ya su historia. Conocemos ya su historia. Su vida ha sido hasta ahora la de un despreciable parásito que se alimenta de lo que logra succionar a las clases trabajadoras. No le será fácil cambiar tan perniciosas costumbres. Tendrá que modificar radicalmente sus hábitos y maneras de pensar. El primer problema de adaptación a su nueva vida será el del idioma. La profunda grandeza de los pensamientos del presidente Mao no puede ser expresada en los primitivos dialectos con que hablan todos los pueblos extranjeros. Tendrá que aprender nuestro idioma para poder entender o para poder tener el privilegio de ir recibiendo las enseñanzas que le permitirán algún día llegar a ser útil a las clases productivas de su país. El camarada Tzu, el director, señaló con un ademán al jardinero, que hacía las veces de intérprete. Es la única persona en este centro de reeducación que habla el dialecto con que usted se expresa. Él será quien la instruirá tanto en el conocimiento de nuestro idioma como de las disciplinas a las que deberá ajustarse durante su permanencia con nosotros. Una vez dicho lo anterior, el director de la cárcel hizo un despectivo gesto indicando a Regina y al jardinero que podían retirarse. Sin pronunciar palabra alguna, el anciano guió a Regina a través de pasadizos del antiguo monasterio transformado en prisión. Fascinada, la joven descubrió, a poco de iniciado el recorrido, la oculta realidad del sitio en que se hallaba. Aquello no era una simple construcción, sino un gigantesco instrumento musical. En distintas partes del edificio existían rejas elaboradas con un extraño metal
poseedor de una misteriosa capacidad de resonancia cuya sensibilidad era de tal grado que reaccionaba con sutiles vibraciones al percibir cualquier causa productora de sonido. Bien fuese susurro de una voz o la leve brisa del viento. La onda de frecuencia en que se producían dichas vibraciones resultaba imposible de captar para un oído humano ordinario, pero no para la desarrollada percepción auditiva de un Adaki. Saliendo del edificio, el anciano se encaminó a la enorme y bien cuidada huerta situada a espaldas de la construcción. Regina le siguió, conteniendo sus deseos de formular un sinfín de preguntas. Varios cientos de mujeres laboraban afanosamente en los plantíos. Al parecer, trabajo intensivo, en contacto con la naturaleza, formaba parte importante del sistema de reeducación implantado en aquella prisión. Bajo un kiosco construido con bellas maderas, Regina observó una hilera de campanas de diferentes tamaños. El jardinero llegó hasta el kiosco y tomando la cuerda que pendía de una de las campanas comenzó a hacer sonar el instrumento. Una indescriptible sinfonía se dejó escuchar en cuanto comenzó a tañer la campana. Cada una de las campanadas originaba un inacabable juego de resonancias en las diferentes rejas que existían en el interior del edificio. Al irse interrelacionando, las vibraciones se transformaban en una melodía poseedora de una belleza superior a la de la más acabada composición musical. Y es aquella melodía aquella melodía poseía toda la fuerza y la armonía de las energías que rigen en los cielos la marcha de los astros. Profundamente emocionada, Regina permanecía estática, escuchando aquel increíble derroche de variedades tonales que se entrelazaban y en incontables cadencias. Al oír las campanadas, las presas habían suspendido sus labores y luego de congregarse en pequeños grupos procedían a sentarse en el suelo a descansar. Era evidente que la vida de la prisión se regulaba a toques de campana. Asimismo, y a juzgar por lo que veía, Regina concluyó que salvo el anciano maestro disfrazado de jardinero, ninguno de los ocupantes del antiguo edificio lograba captar las sutiles vibraciones que las singulares rejas eran capaces de producir y por tanto no eran conscientes de que habitaban dentro de un prodigioso instrumento musical. Con frases entrecortadas que intentaban expresar en unas cuantas palabras sentimientos largamente contenidos, la joven afirmó:
Respetable maestro Tzu, antes que nada, yo quisiera, ¿cómo podría decirle? Envenenada por el rencor, cometí la grave falta de rebelarme ante la autoridad del más sabio maestro del Tíbet, el Lama Taktra Rinpoche. Mi maestro me indicó que debía venir a China para aprender a tocar instrumentos sagrados. Yo me negué abiertamente a cumplir sus indicaciones, pues sentía, y la verdad es que aún siento, un profundo rencor en contra de los chinos. Ustedes, es decir, cierta clase de chinos, asesinaron a los seres que más querían. Presiento que en alguna forma que escapa a mi comprensión, el Lama Taktra Rinpoche dispuso de tal manera las cosas que es por ello por lo que vine a dar aquí. Estoy segura de que usted es el maestro con quien él deseaba que yo estudiase, que francamente no sé si soy digna de ser su discípulo. Pues como ya pudo darse cuenta, estoy muy lejos de superar las emociones negativas. Una vez concluidas las explicaciones de Regina, el maestro Tzu expresó a su vez con pausado acento: conocí al honorable Lama Taktra Rinpoche hace mucho tiempo, cuando éramos aún muy jóvenes. En esa época había una gran vinculación entre el monasterio taoísta que existía en este lugar y el monasterio budista de Sera, en Lhasa. Instructores y novicios de uno y otro iban y venían en constante intercambio de enseñanzas. Fue en Sera donde conocí a mi amigo. Después él estuvo aquí en 2 ocasiones, primero como discípulo y luego como maestro. Tenía ya un largo tiempo de no verlo, pero manteníamos siempre un estrecho contacto. Al decir esto, el maestro Tzu se llevó la mano a la cabeza, por lo que Regina dedujo que el contacto al que se refería era de índole telepática. La evocación de recuerdos sin duda gratos parecía haber rejuvenecido un tanto al arrugado semblante del maestro Tzu. Con animada voz prosiguió: estoy seguro de que una vez cumplida satisfactoriamente su misión, el Lama Taktra Rinpoche logró la unidad con el Tao. Mi amigo estaba muy contento de haber tenido el privilegio de poder servir a una Dakin. Ignoro si podré ser merecedor de tan honrosa distinción. Regina se sonrojó al escuchar aquellas palabras, reveladoras de la modestia y grandeza de espíritu de quien las pronunciaba. Por favor, maestro, repuso la joven, soy yo la que espera ser merecedora de recibir sus enseñanzas. Lo que no imagino es cómo hará usted para poder impartirlas en estas condiciones.
Allá en el Tíbet disponíamos de plena libertad y de todo el tiempo para nuestros propósitos. Pero aquí tendré que ajustarme a los reglamentos de la cárcel y cumplir las tareas que se me impongan. Con expresiones un tanto crípticas, el maestro Tzu concluyó su primera conversación con Regina. El universo es constante mutación. Las dificultades suelen traer consigo grandes beneficios, pues difícil y fácil se complementan. Y el Tao, siendo luz, semeja a oscuridad. En otra época no habría tenido usted problema alguno para aprender música sagrada en este templo. Hoy todas las circunstancias parecen serle desfavorables. Tal vez esto constituya a la larga una ventaja y obtenga un mayor provecho del que habría alcanzado si hubiese estado aquí en una situación propicia. Por favor, acompáñeme. Le mostraré el lugar donde se encuentra su celda. En contra de lo que Regina había temido en un principio, su condición de prisionera no iba a constituir un obstáculo para recibir las sabias enseñanzas del maestro Tzu. Sin tener la menor conciencia de ello, habrían de ser las propias autoridades del penal las que proporcionarían toda clase de facilidades para que dicha transmisión de enseñanza pudiera efectuarse. En su afán de adoctrinar en la ideología comunista a la joven extranjera, para lo cual se requería que ésta aprendiese chino lo antes posible, dispusieron que Regina trabajase permanentemente como ayudante del anciano jardinero, permitiendo así una constante comunicación entre el maestro taoísta y la dakini mexicana. El maestro Tzu no solo laboraba como jardinero, era también quien cuidaba de los instrumentos musicales que existían en la prisión y el encargado de dar los toques de campana conforme a los cuales regulaba sus actividades todos los ocupantes de la cárcel. El secreto que encerraban aquellos instrumentos fue revelado a Regina al poco tiempo de iniciada su nueva etapa de aprendizaje. Me sentiré muy honrado, afirmó el maestro Tzu con su característico tono de refinada amabilidad. Si usted quisiera ayudarme en la tarea de tocar las campanas. Por supuesto, maestro, contestó Regina, sintiéndose un tanto apenada ante aquellos excesos de cortesía a los cuales no terminaba de habituarse, acostumbrada como estaba a la informalidad y al humorismo del Lama Tagdra Rinpoche. En ese caso, creo conveniente que conozca usted cuáles fueron los propósitos que se tuvieron al hacer esas campanas y en general los diferentes instrumentos musicales sagrados que
se han logrado conservar en este sitio. Los antiguos chinos descubrieron cuál es la verdadera naturaleza del universo. Todo lo que existe es vibración. El universo entero es una sinfonía, el resultado de las notas musicales que produce cada uno de los seres que lo integran. Es por ello que quien puede armonizarse conscientemente con el ritmo del cosmos ya no tiene que efectuar obra alguna. Practicará la no acción. Y sin embargo, nada quedará sin realizar. Los emperadores de nuestro remoto pasado no necesitaban para ejercer el mando ni de grandes ejércitos ni de complicadas leyes. Ellos sabían utilizar instrumentos musicales semejantes a los que aquí existen y por este medio lograban un armónico orden social, pues cuando cada quien ocupa el lugar que le corresponde, no es posible el desorden. Regina escuchaba atentamente las explicaciones del anciano con respecto a la elevada función que la música puede llegar a tener. Señalando una de las extrañas rejas construidas con ahuecados tubos y cuyo desconocido propósito la intrigaba sobremanera, la joven expresó: supongo que estas rejas deben ser un instrumento musical sagrado que opera por resonancia y no por percusión directa. Pero francamente no alcanzo a comprender para qué las hicieron si casi nadie puede percibir los sonidos que producen. Con voz cuyo acento denotaba la particular importancia que concedía a sus palabras, el maestro Tzu respondió: esas sagradas rejas están hechas de tumbaga, una aleación compuesta de oro, plata y cobre, elaborada por medio de largos y complicados procedimientos por sabios alquimistas del pasado. Los 12 sonidos diferentes que este metal puede producir son de hecho las 12 vibraciones fundamentales que sustentan al universo. Estas rejas no fueron hechas para que sus sonidos los escuchasen oídos humanos, sino para despertar a China cuando llegue el momento de hacerlo. Mientras tanto, producen una agradable música que propicia un sueño reparador a nuestra nación. Ahora entiendo por qué el Lama Tagya Rinpoche deseaba que viniese aquí, exclamó Regina. Seguramente quería que aprendiese a tocar este sagrado instrumento. Es muy difícil hacerlo. No para una dakini. He observado que en realidad las rejas nunca dejan de tocar.
pues hasta el más leve ruido origina en ellas una inacabable variedad de resonancias. En efecto, la gran sensibilidad del metal con que fueron hechas hace que reaccionen ante toda clase de sonidos. Pero no todas las resonancias que esos sonidos producen logran llegar a la dormida conciencia de China. Para ello se requieren 3 condiciones. La primera, que esas resonancias sean resultado de la vibración de otro instrumento sagrado. La segunda, que ese instrumento haya sido tocado por alguien que sepa la forma adecuada de hacerlo. Y la tercera, que ese alguien conozca el camino del Tao, en donde sin caminar se alcanza la meta. Si alguna de estas condiciones no se cumple, el mensaje transmitido a través de las rejas no llegará a su destino. Con su acostumbrado tono de voz, a un tiempo afable y solemne, el maestro Tzu concluyó: la parte central del ritual con que usted intentará despertar a su país consistirá en producir determinadas resonancias en unas rejas semejantes a estas. Para lograrlo, habrá de hacer sonar una campana sagrada. Es por ello que me atreví a pedirle su ayuda en la tarea de tocar las campanas. Podrá así practicar varias veces al día y cuando llegue el momento ya sabrá la mejor forma de hacerlo. Estoy lista para empezar, respondió Regina con gran entusiasmo. Muy bien, comenzaremos mañana mismo. La capacitación de Regina en materia de música sagrada no iba a concretarse en la práctica del toque de campanas, aun cuando éstas habrían de ser siempre el objeto principal de su atención. El maestro Tzu procuró que adquiriese también los conocimientos suficientes para poder utilizar los principales instrumentos que han integrado desde tiempo inmemorial la orquesta o las orquestas chinas: cítaras, gongs, címbalos, laúdes, flautas, violas, arpas, oboes y violines. Una vez más serían las autoridades del penal las que, sin saberlo, facilitarían a la Dakini la realización de sus propósitos. En su afán por imbuir en las presas sentimientos de veneración hacia el máximo dirigente político del país, las obligaban a cantar diariamente largos himnos conteniendo toda clase de alabanzas a Mao Zedong. Esto hacía que se requiriese de una numerosa orquesta para acompañar con sus sonoras melodías las mencionadas o los mencionados himnos, razón por la cual se estimulaba entre las reclusas el aprendizaje musical y se les facilitaba para ello la variada colección de instrumentos heredada del antiguo monasterio.
Así pues, el interés de Regina en aprender a tocar toda clase de instrumentos fue visto con beneplácito por los dirigentes de la prisión. Además de sus diarias e intensivas lecciones en cuestión de música sagrada, la Daikini recibía enseñanzas igualmente intensivas en dos materias, respecto de las cuales poseía escasos, por no decir nulos, conocimientos: la naturaleza humana y la cultura china. Al ingresar a prisión, Regina acababa de cumplir los 17 años. De estos, los primeros 11 los había pasado en el monasterio de Cera, en el palacio de Potala. En el monasterio de Cera y en el palacio de Potala, rodeada de preceptores escogidos entre los más sabios y místicos lamas del Tíbet. Los 6 años siguientes habían transcurrido en el paradisíaco valle himaláyico, teniendo como única compañía las del lama Tagdra Rinpoche. Allí la joven había aprendido a establecer una comunicación consciente con cuantos seres integraban los reinos mineral, vegetal y animal, pero en cambio continuaba sin adquirir experiencia alguna en lo tocante al conocimiento de la naturaleza humana. La femenina prisión de Chengdu, a la que eufemísticamente las autoridades chinas daban el nombre de Centro de Reeducación para Mujeres Antisociales, contaba en el año de 1965 con cerca de 3,000 reclusas. Los motivos de encarcelamiento de estas eran de lo más diverso. Había prostitutas, ladronas, asesinas y toda clase de delincuentes. En igual forma abundaban también intelectuales y representantes de diferentes organizaciones políticas y religiosas, encarceladas todas ellas por su oposición al gobierno comunista en el poder. La enorme variedad de caracteres y de niveles morales y culturales que poseían las forzadas huéspedes del reclusorio hacía de este un inmenso laboratorio de la conducta humana, en donde infamia y generosidad, abyección y nobleza marchaban juntas y se manifestaban a diario en los pequeños actos que conformaban la vida cotidiana de la prisión. Si la hubiera buscado, difícilmente habría hallado Regina una mejor escuela para subsanar su inexperiencia en lo tocante al conocimiento de los seres de su propia especie. El aprendizaje de Regina en el difícil arte de conocer el corazón humano fue duro pero eficaz. Muy pronto comenzó a desarrollar una especie de certera intuición que le permitía captar al instante lo esencial de la forma de ser de cualquier persona. Con base en ello, lograba siempre una rápida y profunda comunicación con los demás, pues conocía de antemano lo que de ellos podía esperar. Por otra parte, la carismática simpatía de la Daikini no dejaba de obrar prodigios.
Hasta las presas más desalmadas y los más severos carceleros terminaban por sentir afecto hacia aquella joven extranjera de imborrable sonrisa, que jamás replicaba ante cualquier orden o castigo, y que tenía para todos palabras de comprensión y aliento. Por lo que respecta a la interiorización en los múltiples y fascinantes aspectos de la cultura china, Regina lo fue, logrando, al ir adquiriendo un creciente dominio del idioma del país. En este renglón habría de ser también el maestro Tzu quien le proporcionaría los más valiosos conocimientos. En realidad, aquel hombre era una especie de encarnación viviente del espíritu de la China milenaria. El anciano jardinero intercalaba siempre en sus conversaciones frases entresacadas de las obras de Lao Tzu y de Confucio. Sus apreciaciones respecto a las diferentes dinastías que en el pasado gobernaban el celeste imperio eran extraordinariamente interesantes y profundas. Hablar con él era establecer comunicación con un pozo de sabiduría aparentemente inacabable. Unida a la información proveniente del maestro Tzu, Regina obtenía diariamente de sus compañeras de reclusión conocimientos de muy diversas facetas de la cultura china. En algunos casos, sus informantes eran sencillas campesinas, poseedoras sin embargo de un rico bagaje de tradiciones contenido en sus creencias religiosas y morales, así como en sus leyendas y refranes. En otros casos se trataba de sofisticadas intelectuales. Había, por ejemplo, un especialista en las diferentes manifestaciones de arte desarrolladas durante la dinastía Ming, así como una experta en la poesía de Li Po, el más afamado de los poetas chinos de la antigüedad. La completa inmersión de Regina en ese mundo singular que constituye China habría de ocasionarle trascendentales consecuencias. Su resentimiento y antipatía en contra de cuanta persona o cosa proveniese de esta nación fueron desapareciendo para ser sustituidos. Primero por un sincero interés y luego por un profundo afecto a cuanto concernía a dicho país. Para su sorpresa, la joven se percató que conforme se extinguían en su interior el rencor hacia los chinos, se acrecentaba en forma proporcional su capacidad para ejecutar música sagrada. Comprendió entonces cuál había sido la verdadera intención del Lama Tagdra Rinpoche al propiciar que, a costa de su propia vida, el que ella fuese a estudiar a China. No bastaba con dominar a la perfección las técnicas relativas a la forma de tocar los instrumentos sagrados para que estos produjesen los efectos que le eran propios. Se requería que quien hacía uso de ellos se encontrase desprovisto de emociones negativas, impulsado por intenciones de una impecable pureza. De lo contrario, se lograría tan solo una música particularmente bella.
pero carente de la fuerza necesaria para influir al espíritu que anima a todos los seres, objetivo esencial de la música sagrada de todos los tiempos. Faltaban 2 meses para que Regina cumpliese 3 años de estancia en la cárcel, cuando el maestro Tzu tuvo con ella una reveladora conversación. La joven acababa de dar el toque de campanas con el cual se daban por terminadas las diarias actividades de la prisión y las reclusas se encaminaban con pausado andar hacia sus celdas. Mucho le agradecería que no volviese a tocar nunca más estas campanas, afirmó con suave acento el anciano. ¿Por qué, maestro? ¿Lo estoy haciendo muy mal?, inquirió alarmada Regina. Exactamente todo lo contrario. Lo hace ya tan bien que existe el peligro de que con sus toques inquiete el sueño de la dormida conciencia china, lo cual sería del todo inconveniente, pues aún no es el momento de despertarla. Tras de una breve pausa, el maestro Tzu prosiguió: lo único permanente es el cambio. Ha llegado el tiempo de que concluya su estancia en China, pues acabada la obra lo oportuno es retirarse. Conoce ya los secretos de los 12 sonidos fundamentales y puede por tanto producir las vibraciones que habrá de despertar a México. Estoy cierto de que se ha cumplido el propósito que tuvo al enviarla a este templo nuestro recordado amigo el honorable Lama Taktra Rinpoche, en la medida que me lo ha permitido mi ignorancia. E ineptitud. He tratado de ayudarla. Consideraré siempre el haber podido servir a una Dakini como la mayor fortuna que me deparó la existencia. Espero que logre llevar a cabo su importante misión y que con ello alcance el Tao. Regina había terminado por acostumbrarse a la abrumadora cortesía de su maestro, utilizando un lenguaje igualmente alambicado. Responde: el hombre de virtud superior no hace ostentación de su virtud, pero es gracias a su ejemplo que las demás personas orientan sus pasos. Jamás podré agradecerle debidamente la inmerecida ayuda que me ha brindado. No creo lograrlo, pero trataré al menos de llegar a ser merecedora de haber tenido la distinción de ser su discípula. Concluido el imprescindible intercambio de expresiones refinadamente amables, Regina prosigue: hay una cuestión que me tiene preocupada. Suponiendo que ya pueda producir las resonancias que se necesitarán en el ritual con que intentaré despertar a mi país, ¿en dónde voy a conseguir la campana y las rejas sagradas para producir esas resonancias? Las que aquí existen fueron hechas a lo largo de siglos por varias generaciones de alquimistas dedicados exclusivamente a esa tarea. Que también en México hubo escuelas alquimistas en las que hicieron esta clase de instrumentos. A través de su constante trato con el maestro Tzu, Regina había llegado a traspasar la, al parecer, impenetrable coraza con que
Este mantenía sujeta cualquier exteriorización de sus emociones. Gracias a ello, pudo advertir, en una especie de esbozo de sonrisa apenas dibujada en el rostro habitualmente impasible del anciano, la satisfacción que le producía la oportunidad de poder hablar de este tema, de ese tema. Alquimistas capaces de elaborar campanas sagradas los ha habido en muchos países. Pero el secreto de producir tumbaga, la aleación con que están hechas estas rejas, solo ha sido alcanzada por los alquimistas chinos. En ella se encuentra encerrado lo que constituye el centro del universo, el vacío. Y entonces, ¿cómo voy a hacer para conseguir en México rejas de esta clase? Preguntó Regina profundamente preocupada. Así como nuestro cuerpo se mantiene unido gracias a una compleja estructura interna que no se ve desde el exterior, la humanidad, que es también un ser orgánico, posee ligazones que no se aprecian a simple vista, pero que son las que en realidad explican su subsistencia. Todos aquellos que han alcanzado el Tao han hecho siempre lo necesario para que el organismo de la humanidad pueda vivir y desarrollarse. No dudo, por tanto, que previendo llegara el día en que habría de utilizarse en México estos instrumentos, los sabios alquimistas chinos hayan tenido la precaución de enviarlos desde hace tiempo. Quienes alcanzan el Tao dirigen al mundo sin buscar su dominio. Ojalá y esté usted en lo cierto, afirmó Regina, no del todo convencida. Cumplido el verdadero objetivo de su estancia en China, faltaba a la Dakini obtener su libertad de la prisión en que se encontraba. El maestro Tzu la había orientado siempre respecto a la conducta que había o que debía asumir para lograr que su liberación coincidiera con el término de su enseñanza. Los funcionarios del penal encargados de reeducar a las presas las observaban de continuo y llevaban una minuciosa cuenta de su comportamiento. Regina no necesitaba fingir para evidenciar un total desprendimiento hacia los bienes materiales, un auténtico interés hacia los problemas de sus semejantes. Actitudes ambas que eran altamente apreciadas por sus rigurosos observadores. Las largas jornadas de adoctrinamiento en las tesis marxistas les resultaban aburridas e ingenuas. No obstante, las veía como una obligación que había que cumplir y memorizaba a la perfección cuanto escuchaba. Lo mismo citas de Mao Zedong que parrafadas completas de otros autores comunistas. De cualquier punto de vista que se le juzgase, la joven extranjera constituía una reclusa modelo.
Aún no transcurría una semana de que el maestro Tzu informara a Regina que su aprendizaje en China había concluido, cuando la joven fue llamada para comparecer ante el director de la prisión. El funcionario lucía más enclenque y encorvado que cuando la joven lo viera por vez primera. En contraposición a su anterior encuentro, ahora se manifestaba en extremo cordial. Con amable ademán indicó a Regina que tomase asiento. Señalando el grueso expediente que estaba sobre su escritorio, manifestó: los informes que he recibido siempre de usted no pueden ser mejores. Al parecer ha logrado superar las deformaciones ocasionadas en su carácter por una larga convivencia en un medio podrido y decadente, como lo era la antigua sociedad tibetana. La reeducación alcanzada por usted es un triunfo más de la insuperable sabiduría de nuestro gran dirigente, el presidente Mao, quien con generosidad, sin límites, ordenó la creación de este centro de reeducación, dando así una oportunidad de regenerarse a personas que, como era su caso, vivían tan solo para satisfacer sus vicios y explotar a las clases trabajadoras. El director de la prisión abrió un cajón de su escritorio y extrajo un sobre. Clavando la mirada en el rostro de la joven para percatarse de su reacción, el funcionario dejó correr en la pulida superficie del escritorio el contenido del sobre. Un puñado de diamantes despidieron al instante incontables saetas luminosas. Sin dejar de observar a Regina, el director afirmó: estos diamantes estaban junto con sus documentos y demás pertenencias. Al parecer, representan una regular cantidad de dinero. En el corrompido mundo capitalista, al que pronto habrá de retornar, el dinero es producto de la sangre extraída a los obreros y campesinos. Sin embargo, nuestro gobierno desea devolverle estas joyas, pues mantienen una política de respeto irrestricto a las propiedades de los ajustes. Francamente no me interesan esas joyas, exclamó Regina. Puede venderlas y hacer con el importe de su venta lo que considere inconveniente. Tal vez podría emplearse en adquirir algunas cosas que se necesitan aquí, como algunos nuevos instrumentos de jardinería, pues los que tenemos ya están muy gastados. El gobierno revolucionario de China no necesita ninguna ayuda que provenga del depravado mundo capitalista. Aun cuando aquellas palabras habían sido pronunciadas con un marcado acento de ira, Regina pudo percibir que dicho sentimiento era fingido y que en realidad el funcionario se hallaba sumamente complacido ante la actitud, por demás sincera, adoptada por ella ante aquel asunto. Comprendió entonces que se trataba de la última prueba que se le había puesto para juzgar si su reeducación de una supuesta mentalidad feudal era en verdad completa.
Recuperando su amable acento, el director de la cárcel expresó: La felicito. Veo que realmente ha sabido comprender el pensamiento del presidente Mao. Tengo órdenes de que le sean devueltas todas sus pertenencias. Estamos seguros de que cuando regrese a su país sabrá utilizar estas joyas, no para satisfacer su vanidad ni sus personales intereses, sino para ayudar a las masas trabajadoras en su lucha y por derribar las superestructuras que las oprimen. Le prometo que dedicaré todo mi empeño y utilizaré cuantos recursos tenga en tratar de liberar a mi país de la opresión en que se encuentra, afirmó Regina, guardándose de explicar que la opresión a la que se refería era la ensoñación ejercida por la luna. El director de la cárcel se puso de pie y, esbozando una amplia sonrisa, extendió su mano a Regina al tiempo que decía: Mañana saldrá de este centro. Será enviada a Hong Kong y entregada a las autoridades de la Cruz Roja Internacional. A través de esa institución se tramitará el regreso a su país. La joven se levantó y estrechó cordialmente la diestra que se le ofrecía. Al amanecer del día siguiente, un pequeño automóvil de fabricación rusa salía del Centro de Reeducación de Mujeres Antisociales de la ciudad de Chengdu. Quien manejaba el vehículo era un empleado del gobierno chino, a quien había encomendado la tarea de llevar a Hong Kong a una joven extranjera y entregarla a las autoridades de la Cruz Roja Internacional de esa ciudad. En los instantes en que el vehículo abandonaba la prisión, se dejó escuchar repetidamente el inconfundible tañer de una campana. Se colocó debajo de la campana sagrada, y tomó la soga que colgaba de esta. Los auténticos mexicanos se arrodillaron en cada uno de los 4 extremos del lugar, con los rostros vueltos hacia los distintos puntos cardinales. Durante unos minutos, el quinteto permaneció inmóvil, con los ojos cerrados y reflejando una profunda concentración en sus semblantes. Después Regina comenzó a tirar de la cuerda y la campana empezó a tañer. Ronco, sonoro, conmovedor. El repicar del instrumento elaborado por los alquimistas novohispanos del siglo XVI predominó al instante sobre el de las otras campanas. El retumbar de una fuerza avasalladora que buscaba anhelante un receptáculo que le permitiese transmutarse en la más sutil de todas las energías. Y el recipiente capaz de realizar
tan prodigiosa transformación existía y estaba situado tan solo unos cuantos metros debajo de la campana. Las rejas del coro de la catedral. Prodigiosa realización de los alquimistas chinos, alcanzada tras paciente labor de siglos. Comenzaron a funcionar. En un primer momento, las refinadas resonancias que producían las rejas de Tumbaga solo fueron captadas por la adiestrada percepción auditiva de Regina, pero luego los 4 auténticos mexicanos empezaron también a percibir el fascinante juego de tonalidades que se desprendía de las rejas y que era difundido en todas direcciones gracias a la apropiada construcción de la Catedral Metropolitana, la cual estaba operando al máximo como lo que en realidad es: un sagrado y gigantesco instrumento musical. Embelesados y deseando que aquel instante no concluyese nunca, los auténticos mexicanos permanecían estáticos, escuchando la excepcional sinfonía destinada a producir efectos en la conciencia misma de la nación. Tan solo algunos místicos, en sus momentos de mayor elevación, han logrado oír conciertos semejantes, convencidos de que es un cierto tipo de música de esta índole la que va o la que hace moverse al universo entero. Han denominado a estos sonidos la música de las grandes esferas. En la atiborrada Plaza de la Constitución, el concierto catedralicio estaba produciendo las más variadas reacciones. Al iniciarse el repicar de las campanas, la gente le recibió jubilosa. Luego vino el grave doblar de la Santa María de la Asunción y se suscitó un ambiente solemne y expectante. Todo el mundo presentía que algo singularmente misterioso y trascendente estaba por ocurrir. Y ocurrió. Si bien los sonidos generados por las insólitas rejas de Tumbaga no resultaban audibles para los oídos ordinarios, de alguna manera todos cuantos se hallaban presentes en el zócalo alcanzaron a percibir sus efectos. Una oleada de intensa emoción invadió la plaza. Incontables personas lloraban abiertamente. No eran lágrimas de dolor, sino el llanto que se produce como resultado de una alegría profunda e inesperada. Muchos se abrazaban, sintiendo al hacerlo que descubrían por vez primera el auténtico sentido de la solidaridad de la especie. Otros se habían hincado y rezaban devotamente. Para todos constituía una reveladora y transformadora experiencia. ¡Lo logramos!, exclamó Regina con triunfal acento al momento de dejar de tañer las campanas. Los 4 auténticos mexicanos se pusieron de pie y rodearon a la joven palmeándole afectuosamente la espalda.
Querían hablar, pero la emoción les dominaba e impedía articular palabra. El rostro de Regina dejaba ver evidentes muestras de fatiga, síntoma de que no había sido nada fácil la tarea que acababa de cumplir. Con voz cansada y jubilosa explicó: las resonancias fueron detectadas por el chakra del planeta que corresponde a México. El chakra ha sido reactivado y el altar donde oficiaremos la parte principal del ritual, al decir esto señaló hacia el zócalo, está ya listo para ser utilizado. Creo que alcanzaremos nuestro propósito de iniciar el despertar de México. Regina y sus acompañantes descendieron a la planta baja de la catedral. Tras de despedirse agraciadamente o agradecidamente del sacerdote que les había permitido el acceso, salieron sigilosamente del templo. En el interior, los oradores que harían uso de la palabra se preparaban para dar inicio al mitin. El ambiente era el propio de una gran festividad popular. Habiendo cumplido su objetivo y en vista del cansancio que sentía, Regina optó por no quedarse a presenciar el mitin. Los servicios públicos de transporte habían sido suspendidos de la mañana en un vano afán de las autoridades por dificultar la asistencia a la manifestación. Así pues, el pequeño grupo se vio obligado a emprender a pie el camino de regreso a su domicilio. En su recorrido hicieron 2 escalas para descansar, una en la Alameda y otra en una banca del Paseo de la Reforma. Al llegar al bosque de Chapultepec, los viejos agüetes dirigidos por el sargento les tenían preparada una grata sorpresa. Un incesante agitar de hojas y ramas producía una bella y rítmica melodía semejante al salmodiar de los antiguos himnos sagrados. Eran las voces de los milenarios habitantes del bosque, testigos presenciales de pasadas épocas de esplendor. En la solemne cadencia de su canto había acentos de jubilosa esperanza, a la par que un caluroso reconocimiento a la hazaña recién realizada por la auténtica soberana de la nación. Sonriente y complacida, Regina escuchaba la vegetal sinfonía. Se había sentado en el pretil que rodeaba la ancha figura del sargento y desde ahí, en unión de sus amigos, llevaba el ritmo de la tonada de los agüetes palmeando con las manos. Al notar que los árboles más jóvenes no se atrevían a intervenir en el festejo, sino que se contentaban con permanecer como respetuosos espectadores del mismo, les instó con graves voces a que se uniesen al canto. Así el bosque entero se transformó en una explosión de jubiloso entusiasmo. De seguro Netzahualcóyotl, último de los grandes jardineros de Chapultepec, presenciaba en espíritu la alegre celebración de los árboles del bosque. Ha de haber estado muy contento de poder contemplar dicho espectáculo.